es a nuestro segundo invitado en la mañana de hoy, el concejal Gillo Maguirre. Gillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Hola José, buenos días. Bien, re bien. Cómodo como siempre, visitándote. Gracias por venir. No, por favor, no. Gillo, primera cuestión que te quiero preguntar, que tiene que ver con la última sesión, digamos, la última sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Contarnos un poco con respecto al segundo punto, que fue el que generó discusión, el que generó conflicto entre los concejales, una situación, digamos, tensa. Generó una parte conflicto. Vamos te escuchamos. Te escuchamos. No, seguí, que te corté la locución. Presentar el punto que tiene que ver con este dictamen con respecto a lo que es el plan Procrear. José, acá en sí, junto a Espacio Abierto, le sirvió, digamos, o lo utilizó como ya lo viene utilizando hace un tiempo políticamente, o sea, generalmente vos habrás observado por ahí en la sesión, no te voy a pedir, y sin hacer juicio de valores, cada uno maneja la política como le parece, o sea, esto, por supuesto que todo es valedero, ¿no? Dicen que la política es el arte de lo posible, entonces acá hay cosas que bueno, tenemos que apuntar realmente a lo político. Y con esto decir de que se tomó, digamos, que hubo un debate muy largo, porque la verdad que fue un mamarracho, un montón de cosas cómo se manejaron, o sea, desde el inicio cuando la concejal Marcela Gómez empieza con su alocución, después cuando cierra, digamos, Horacio Rodríguez también increpando en una forma muy agresiva y por ahí con algunos términos que no son los correctos para utilizar, o sea, yo por ahí no me voy a horrorizar porque a veces salgo con mis cosas, pero trato en base a consejos de por ahí de moderarme o decir las cosas para tratar de no ser ofensivo o decir por ahí términos que nos corresponden, ¿no? Y vi una cosa muy rara, o sea, en el transcurso del tratamiento de esto. Vi una cosa que, digamos, ya la venía palpitando de por ahí las posiciones que se habían tomado. Y después esta operación de prensa que aparece barata, amarillenta, cuasi payasesca, que aparece a posteriori de la sesión, con diferencia de horas, en donde aparecen palabras que se dijeron dentro de la sesión, o sea, como una palabra como la del cheque en blanco, que esa palabra que dijo el concejal por ahí, Horacio Rodríguez, y por los dichos y cómo estuvo difundido ese juego mediático a nivel provincial, lo quisieron hacer ese juego mediático, y que me parece que esa palabra, según se ve ahí, si se hace una interpretación muy puntual de la lectura, son palabras que han salido de la boca de Pose o de Manesa, o sea, o ellos responden directamente a Pose, y que después se replicó en la sesión, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que esa operación de prensa viene atada ya desde antes de la sesión, o sea, viene pensada. En donde en vez de pensar por ahí el bienestar de los vecinos y pensar de que vamos a tener para 130 y pico familias, vamos a tener su casa que no van a necesitar el terreno, que van a tener su solución, se buscó tergiversar las cosas de tal manera que, llevándolo a un ámbito político, o sea, la respuesta a tal acción está en la operación mediática que se da al otro día. Entonces, uno empieza a atar cabos. ¿Qué pasa? Tuvimos que hacer tanto uso de la palabra que en ese momento yo me enfrento con el presidente del Consejo Deliberante porque la cuestión no es está agotado el tema o no está agotado el tema de acuerdo a lo que decreta, de acuerdo a lo que considera el presidente del Consejo Deliberante. Acá hay un reglamento interno, hay una ley orgánica de las municipalidades a las que nosotros nos tenemos que ajustar. Y que tratamos de corregirnos también cuando incurrimos en algún error.
y donde cada concejal tenemos la potestad de hablar 3 veces, o sea, ahí en ese momento, si incluimos hasta el presidente que puede bajar a la banca, tenemos 36 veces podemos hablar. Entonces, en base a eso, primero no me puede cortar el uso de la palabra. Yo no quería hablar más, no quería agregar más, pero se estaba faltando a la verdad y se estaba omitiendo un montón de cosas que no se habían dicho. O sea, por empezar vamos a hacer una reseña, digamos, cronológica de cómo vino el proyecto. Acá viene un proyecto presentado por el Ejecutivo para realizar la construcción de viviendas por medio de Procrear. Que si se piensa que, digamos, esto, que el Procrear, por supuesto, que depende la parte administrativa del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y después eso continúa el Banco Hipotecario haciendo las demás acciones con respecto a esto. Quien hace los desembolsos, quien digamos, controla las obras, controla los avances de obra. Y en base a esto, hace 1 año y medio, si no es 2 años, entonces se presentó el primer proyecto del Ejecutivo para acceder al fideicomiso Procrear, el predio de 24 entre 3 y 5. Bueno, en ese momento estaban en desacuerdo en la cesión del predio. Yo recordé que en un medio, no me acuerdo si fue acá, no me acuerdo si fue el Alfredo, el concejal Horacio Rodríguez decía que iba a tener que ver a una cuadra de la plaza los calzones de Doña Rosa. Entonces yo digo, ojalá se puedan ver los calzones de Rosa, de María, se puedan ver vecinos que tengan su lugar, que puedan estar cerca de todo. ¿Por qué no pueden estar cerca de todo? Entonces escuché esa posición que la tomé cuasi discriminatoria, que también habló la concejal Marcela Gómez en su inicio, que ya empezó hablando de la conurbanización. Conurbanización. Que no quiero replicar el conurbano, no me va a salir. No quiero replicar el conurbano acá en Navarro, o sea, estigmatizando hermanos argentinos que viven en el conurbano, o sea, entonces tomar esa posición muy prosaica en el término, usando la palabra pro adelante y viendo por ahí los pensamientos semi-amarillos o amarillentos, porque esa pretensión, el pro ahora no pertenece, habla por ahí, habla en un momento de respetar ciertas líneas, o sea, y no respeta los lineamientos, o sea, fanática acérrima del PRO y digamos no respeta los lineamientos de su conductor Sebastián Echeverri, en que está, digamos, en concomitancia de que su candidato es Matteo Natalini y está en otro bloque. O sea, hay cosas que por ahí no se entienden, pero tampoco me las voy a poner a pensar muy en profundidad porque por ahí no me atañe. Son problemas partidarios de los cuales se tiraron varios ahí de una manera que no fue la correcta y que son para discutir en otro lado. Y donde se dijo, digamos, de eso, o sea, se estigmatizó de que, y se dijo, y fue en la primera locución donde se dijo de todas esas cosas, o sea, que yo creo que estigmatizar a un hermano de esa manera por ahí está muy alejado por ahí de los principios, si nos ponemos a ver, constitucionales, de los principios éticos y de los principios así sean religiosos, José, creo que nos enseñan otra cosa. Y bueno, o sea, me empezó a llamar la atención también, o sea, ¿qué teníamos que refutar? ¿Qué decía? Primero, o sea, viene Santiago todo dentro de su agenda, que te imaginas lo que es la agenda, o no se dan cuenta de que vino al Consejo Deliberante por primera vez un ministro de la Nación a dar explicaciones de una obra que trae para su pueblo, que tendríamos que haber aplaudido parados todo, que se vino corriendo, que me iba en este caso mandando mensajes, ya estoy llegando, estoy por acá, en 15 minutos estoy... queriendo dar las explicaciones del caso, que todavía ahí lo culpo a él, porque dio demasiadas explicaciones de las que tenía que dar. O sea,
que inclusive acá, acá, por ejemplo, explicó todo lo que se va a hacer con el Casa Activa, que ya ahí no hay que votar nada, sino eso es un convenio directamente hecho con el municipio, Casa Propia, Casa Activa, donde van a tener las posibilidades que familias de abuelos van a poder tener su hogar, que van a tener un centro de día con atención de PAMI, por ahí eso de la atención de PAMI le produce algún resquemor en este caso al doctor Horacio Rodríguez. Bueno, va a haber un centro ahí de atención de PAMI, un centro de día. También decir que como es que de lo que se le va a hacer una pileta de natación, un abuelo no va a tener derecho a tener una pileta de natación, no estamos hablando de que vamos a tener una pista de esquí, o sea, estamos hablando de cosas para poder darle en sus años, que disfruten sus años de jubilado, porque va a ser apuntado a mayores de 60 y jubilados, y van a ser gente todos que estén incluidos en PAMI, que van a tener su vivienda. Bueno, en su momento entra el expediente del Ejecutivo, en base a ese expediente del Ejecutivo entra un expediente de UCR Pro y entra un expediente de UCR Espacio Abierto, en donde esos expedientes hacían, porque lo habíamos hablado, o sea, porque acá habían venido ya del ministerio a dar explicaciones del proyecto, lo habían mejorado el proyecto porque les parecía que no iba a quedar bien, digamos, visualmente. Se dieron esas propuestas. Recuerdo también que en ese momento estaba el concejal Cacho Castellari, donde Cacho aporta de que también se podrían utilizar otros predios para la construcción de vivienda, donde dijo, están los predios de la estación. O sea, lo dijo una palabra autorizada, lo dijo Cacho, habiendo sido intendente 16 años, habiendo sido concejal, yo creo que conoce bien la idiosincrasia del pueblo y que está haciendo ese aporte. En base a esos 3 expedientes, y aclaro, el jueves antes de la sesión, que no estaba el concejal Rodríguez, habrá tenido algún problema personal o justo hay unas fotos del concejal Rodríguez con Pose y con Manes, por ahí habrá sido ese día la reunión, la verdad que no sé, pero yo por ahí si tengo que falto también, José, pero después no me ando quejando, digamos, porque no estuve presente. O sea, además nosotros en el bloque los 5 tenemos la capacidad de poder dictaminar y poder tomar una posición firme con respecto a algún tema. Estaban estos 3 expedientes y de la misma manera que se hizo la ordenanza de seguridad, que en base a 2 expedientes, uno propuesto por ellos, por Junto Espacio Abierto, y otro propuesto por UCR Pro, más lo que nosotros íbamos aportando y que nos iban aportando del Ejecutivo, unimos esas 2 ordenanzas y salió la ordenanza de seguridad, ¿o no? Bueno, en este caso tomamos todas las propuestas, que inclusive Santiago en ese momento agarra y dice, si tienen algún otro tipo de propuesta, háganla saber y súmenla, no hay ningún problema. Se manda una ordenanza con todo, digamos, que aunaba los 3 expedientes, y que esa ordenanza salió como dictamen. O sea, el concejal Dileo anda diciendo de que salió una ordenanza nueva. No era una ordenanza nueva. O sea, más de una vez, si vos, José, en base a un pedido, a una nota que se manda, que decís, bueno, necesitamos que se poden los árboles en tal o cual lugar, mandá una nota, esa nota tiene que tener una forma legislativa. Bueno, se lo transforma en una resolución, una minuta de comunicación o algo, y se pega en el libro de actas, se pega como dictamen. O sea, se sigue desdibujando las cosas, José. O sea, ayer escuché la nota que hizo Franco diciendo que ellos tuvieron 48 horas, pero ayer también él mismo dijo que él lo había estado consultando con el ministro. O sea, Santiago me pregunta, me dice que Franco hasta el día antes, ese mismo día de la sesión, estuvo consultando cosas. Entonces, ¿pero para qué estuvo consultando cosas? No para avanzar, sino para buscar defectos para poder hacer su operación mediática después y no pensar en los vecinos. Yo creo que fue todo hecho correctamente. Esto se venía hablando con o sea, al principio, lo que yo después quise decir la última locución que hice, o sea, para tomar del tenor que se tomó y empezar a agredir, por ejemplo, al grupo de UCR Pro, que estuvo el concejal Natalini muy mesurado en su explicación y su respuesta con respecto al concejal Rodríguez,
como es, y empezar a decir como es la concejal Gómez de entrada, que nosotros andábamos haciendo cuchicheos. Muchachos, vayámonos los 12 a vivir una casa de Gran Hermano para esto, si nos vamos a manejar con una política barata. O sea, nosotros dialogamos con los bloques, con ellos también dialogamos. Entonces, ¿qué pasa? Con ellos también cuchicheamos. ¿Hemos cuchicheado? Bueno, sí, hemos hablado, pero tenemos que ir hablando con cada uno para ver las posiciones. Y a veces las posiciones no se pueden dar directamente y no se puede hablar en su conjunto. Vamos hablándolos parcialmente con cada uno, porque cada uno tiene algo que decir, y más a sabiendas de la diferencia que hay entre un bloque y otro. Nosotros ahí en un momento, José, yo creo que ya te lo dije, tuvimos que tomar una posición de tratar de unir para que se pudiera laburar. El otro día en la sesión, esas eran las posiciones que se tomaban de discusión dentro de las comisiones también. Entonces, el bloque, vuelvo a repetir, el bloque de UCR Pro estuvo muy mesurado y contestó lo que tenía que contestar. O sea, si me hubiese pasado a mí, yo no sé si iba a estar tan mesurado en la forma de contestar. Acá no hubo nada de por medio, solamente hubo coherencia, José. O sea, estar buscando de que sacar una ordenanza nueva, además, esa ordenanza nueva que venía como dictamen, si el presidente del Consejo Deliberante entendía que tenía que entrar como un tema nuevo, lo hubiera metido como un tema nuevo. Entonces, o sea, él no puede se está autocriticando en la toma de sus decisiones. No sé si soy claro, José. Entonces, bueno, podés decirme, si nosotros no... Me ocupé de imprimir la ordenanza. Nuestro secretario de bloque imprimió 12 modelos de esa ordenanza para que fueran como dictamen y la repartía a cada uno de los concejales. Santiago llevó el proyector, proyectó todo el proyecto, entregó a cada uno de los bloques los planos y los diseños y las vistas y cómo iba a quedar los 3 proyectos. Y además estamos en algo que solamente se hacía una excepción a la ordenanza municipal de zonificación, que se exceptuaba para buscar una excepción para que diera los coeficientes para poder hacer los proyectos. Nada más, José, porque en su momento lo hablé con Santiago. Santiago, vamos a hacerlo sencillo para no complicarle a la oposición. O sea que la oposición tiene que tomar una posición que uno entiende también sus posiciones políticas, pero acá UCR Pro entendió la posición y entendió, como bien lo explicó, que está para el lado del vecino y que ya había pasado el tiempo suficiente como para poder mejorar la situación de los vecinos que necesitan vivienda. Dentro de esto solamente era una excepción a la ordenanza de zonificación. Después, suspicazmente salen los medios, como ayer también lo dijo Franco, y que acá no hay estudio de factibilidad. Acá se creen que Procrear y que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat es un boliche. Están entregando, José, ayer fueron a entregar con el presidente la vivienda 70.000 a San Luis. Para marzo piensan hacer 100.000 viviendas. Ha habido montones de proyectos de desarrollo urbanístico. ¿Y sabés qué triste es, José? Mañana sorteo de desarrollo, como estuvo el sorteo que hubo, creo que el martes. A las 9:10 de la mañana había sorteo de desarrollo urbanístico. Ponele, estaba Giles, Chivilcoy, cualquier parte de la provincia de Buenos Aires. ¿Y sabés lo que es ver la noticia ahí, sino verlo a Navarro y saber que tenías todo al alcance de la mano? Entonces, empezar a pensar por ahí, ya sé que tienen que controlar, pero sí, hay un organismo que está, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, tiene un contralor, porque inclusive dentro del mismo organismo hay una persona que es contralor de todo lo que se actúa ahí adentro. Entonces un auditor tienen ahí adentro. El Procrear, que es un ente también autárquico que está a la par y que tiene una presidencia y tiene una organización dentro de su forma de trabajar, que entra también el Banco Hipotecario en juego. Acá no es que está entrando Santiago Mayotti solo, ¿entendés? Entran organismos que son autárquicos. O sea, Santiago Mayotti no es el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, el presidente de Procrear y el presidente del Banco Hipotecario de la Nación. O sea, estamos buscando cosas, se le quiso buscar cosas, se quiso hacer una operación de prensa. O sea, lo que sí es lo que se buscó es pelearse lo que no se ha podido pelear con el bloque opositor,
y buscar cosas que realmente son para discutirlas en otro lado. Entonces, en ese momento, por ejemplo, sentirse tan horrorizado el concejal Rodríguez y no habiendo estado en la comisión, no sé por qué. Yo si no estoy en la comisión después no me quejo de lo que sale. Yo no estuve, no firmé, no me voy a andar quejando. O sea, si además, otra de las cosas, Marcela Gómez en su momento había acordado dictaminar, junto con UCR Pro, habían acordado dictaminar lo de parar la toma de empleados que había presentado UCR Pro. Por eso yo cuando fui a la sesión de la Mariana dije, una cuestión que era como carnicero bajito, no podía poner el gancho, o sea, Marcela, porque en ese momento te iba a firmar el dictamen, estaba totalmente de acuerdo, y después termina no firmándolo al dictamen. Y no había un concejal de Espacio Abierto. Franco Di Leo, por más que es presidente, para que lo sepan los vecinos, tiene voz. Puede pensar, lo que no tiene es voto. O sea, él puede hablar, dar su posición y puede consultar con su compañera de bloque. Entonces, las posiciones claramente las está marcando Horacio en este momento, está conduciendo todo el espacio, pero si sigue de esta manera lo va a chocar al espacio. O sea, yo creo que la manera que se manejó los temas, o sea, y en cada sesión salir con cosas que uno tiene que salir y a desmentir, como dije en la sesión anterior, que quería ver asfalto y no quería ver ni me acuerdo lo que había dicho que no quería ver, o sea, que migajas, alpiste, dijo en ese momento, que todavía lo tomó como, digamos, como una palabra icónica. Bueno, la pucha si no tenemos asfalto Navarro. O sea, podés discutirme de cualquier cosa, podés discutirme como cuando me presentaste que había olor a cloaca, cierto, puede haber olor a cloaca, pero presento un pedido de informe y después en comisión nos responde mejor todavía casi que el Ejecutivo el pedido de informe, o sea, sabía todo. Bueno, entonces, si querés solucionar el problema a los vecinos, solucionalo. Si querés manejarte, o sea, permanentemente, que no quiero corrupción, que la política sea transparente, que se hable de frente, que si querés que sean las cosas transparentes, no dejés 2 hojas en blanco en una carnicería para que los vecinos firmen y después lo transformen en un proyecto, que eso es una realidad. Entonces, aunque después pidió las disculpas y caso en comisión, donde no se vio, aunque después fue y habló con los vecinos, pero esa no son las formas, José. O sea, si vos venís predicando, porque realmente desde que entró está predicando, si venís predicando con algo y querés marcar una tendencia y querés cambiar tu querido pueblo, bueno, hacelo también de la forma correcta. Yo no voy a decir nada porque yo en sí no soy ningún santo ni nada, o sea, con respecto a esto, yo tengo una posición de que sinceramente pienso en el vecino y el entusiasmo mío, José, el entusiasmo mío para sacar cosas es porque a mí ya me veo las obras hechas y ya me veo los vecinos adentro y ya me veo con vecinos con la alegría como cuando se hizo el bulevar de 119 que no se pensó nunca, y vecinos con la alegría de verlos de frente a mi casa caminar por arriba del terraplén, y vecinos contentos porque le pusieron rap, y cada vecino en Navarro, la idea de Santiago fue de que estuviese a 2 cuadras o menos del asfalto, y hoy estamos con los mejorados de rap que se están haciendo, estamos logrando que todavía estén a menos del asfalto. Entonces no me podés venir con una cosa así. Entonces yo tengo que contestar. Porque cuando dijo que vino Santiago dice Horacio que vino con un proyecto faraónico, o sea, hacerle caso a los vecinos, un proyecto faraónico. O sea, acá no es Qatar de que vamos a hacer un superestadio, no. Acá estamos hablando de vivienda para los vecinos, o sea, por un lado estás diciendo que tenemos un problema de vivienda acá en Navarro, y por el otro lado no se están buscando las soluciones. Por el otro lado, que te falta terminar la vivienda, sí, pero las viviendas están en construcción, no es que están por los cimientos. Y si quieren que se terminen bien, bueno, van llevando su tiempo. O sea, acá también se depende y se busca por ahí confundir, o sea, se toman por ahí del cartel de la fecha que dice para salir a hacer una operación mediática. Entonces,
muchachos, dejen de ser concejales y pónganse de influencer. Yo creo que tenemos que tener una posición seria con respecto a esto. Y las casas que se están haciendo se van a entregar, o sea, también tenemos que calcular que los fondos se van volcando paulatinamente de acuerdo y se van pagando las empresas de acuerdo a los certificados que las empresas van emitiendo, se va emitiendo las empresas. No nos olvidemos también, y esto lo reconozco, que hubo una inflación muy grande este año y que también se ha tenido que hacer recálculo de obras. O sea, se ha tenido que recalcular ese recálculo de obras, esas adendas por ahí que se hacen si cuando se está haciendo todo el desarrollo de la obra se necesita algo más. Eso tiene que ir a los distintos estamentos, tiene que ir a nación y provincia y ser autorizado. Entonces ese es el tiempo que está llevando. Pero acá estamos hablando de por ahí de discusiones como que la apertura de 34 y 19 se abrió 2 meses más adelante de lo que se dijo. Que las casas, o sea, decía la fecha, no me acuerdo si era septiembre, octubre, estamos hablando de 2 meses. Entonces, ya sé que se está exigiendo, ¿por qué? Porque hay respuesta, porque si no se hiciese nada no tendrían nada para exigir. Entonces, me extraña también del concejal Rodríguez, que habiendo sido parte de la gestión, esté hablando en los términos que está hablando con respecto a algunas cosas. Y bueno, sencillamente el tema del procrear fue eso. O sea, una excepción, o sea, más, allanarlo más de lo que se lo allanó y dejarlo más allanado y más práctico en el sentido político también para los bloques, porque también se piensa en los bloques opositores. Yo también entiendo que la oposición tiene que tomar una posición de oposición, pero no una oposición caprichosa, que por eso tengo que felicitar a la UCR Pro de que entendió cómo eran esos términos y todavía se agregó un artículo que fue crítico Horacio con respecto al bloque de UCR Pro, diciendo que agregaron, y Franco también, un artículo que no tenía nada que ver. Simbólicamente tiene que ver, ¿por qué? Porque en su proyecto, Franco Di Leo quería que se mantuviese el edificio de 2435. Entonces, se agregó un artículo porque Alicia propone de que se deje por escrito, ella en su papel de director y docente, quiere que las cosas conten en acta, y me parece perfecto. Entonces, con todo ese artículo dentro de lo que dictaminamos nosotros, me parece perfecto. Nosotros lo permitimos. ¿Y por qué? Porque es un acuerdo de los concejales y estamos abiertos al acuerdo. Entonces, o salía bien el tema o no salía. Entonces, lo entendió UCR Pro, fue coherente, o sea, porque esto lo vino discutiendo con profesionales, lo vino discutiendo con distintas cosas, o sea, ya te digo, tuvimos los aportes gracias a Cacho Castellari también, tuvimos aportes de todos lados, presentaron una propuesta, que esa propuesta la verdad era inviable y que yo mismo la discutí acá, presenta la propuesta también Horacio, que trataron de acercar un poco más, y se presenta este dictamen que fue lo que trató de acercar las partes, buscar la solución y buscar de allanar bien los caminos para poder llegar a un buen término, porque sinceramente no se podía llegar a un término para poder hacer estas 60 viviendas. Entonces, nosotros necesitamos que estos 240 vecinos, 60 familias, ahora en este caso son más. Entonces, que son 36 ahí en Diagonal Colayel, son 81 que están planificadas en el predio de la estación de Trocha frente a, para ser más claro, frente ahí a Lopepo, ahí vi sobre 36. Y más acá lo que vamos a tener el casa propia, casa activa. Entonces, son soluciones que se buscó de allanar el camino, de buscar una coherencia, de buscar aunar los criterios y pensarlo entre todos como tenemos que hacer las cosas de Navarro, José. Sinceramente, la verdad me llamó poderosamente la atención, que sinceramente no se tendría que haber sentido el concejal Di Leo, presidente del Consejo Deliberante, como lo dijo ayer, que por ahí que se llevó un sabor amargo, o sea, el sabor amargo se lo llevó del mismo espacio que manejan ellos, o sea, la yerba que tomaron realmente era mala, entonces el mate estaba muy amargo, pero eso
eso que ese sabor amargo que se lo llevó lo construyeron ellos. Sinceramente era para respeto, las posiciones las respeto, o sea, quien no respetó las posiciones, y lo podemos ver claramente en las notas amarillistas y mediáticas que quisieron sacar y difundir, que además son payasescas esas notas, decir de meterlo al ministro dentro de esto, como si el ministro tuviera alguna injerencia durante todo el proceso. Pero la verdad que nosotros realmente no hicimos caso de eso. Quiero terminar la entrevista preguntándote, sí, con respecto a una propuesta por parte de el bloque UCR Pro, en el sentido de, darle otro formato u otra manera a la entrega de viviendas. Bueno, en eso lo acompañamos, José, eso lo acompañamos. Lo que pasa que por ahí en ese sentido, nosotros con la cuestión del Banco de Tierras nos abstuvimos porque había algunas cosas que colisionaban, digamos, con el accionar del Ejecutivo. Acá a veces nos olvidamos del accionar del Ejecutivo, nos olvidamos de la potestad que tiene el Ejecutivo para accionar en algunas cosas, ¿no? Pero por el otro lado, con la otra ordenanza, o sea, ya se viene realizando, digamos, todo, digamos, la vivienda de Procrear, por supuesto que la adjudicación de la vivienda de Procrear, eso va a ir por sorteo ante escribano público y en Cámara por la TV pública, como se viene realizando siempre, ¿no? Y que por supuesto que la preselección se va a realizar como se hizo siempre. Que eso no apunta a eso, y que tampoco apunta, digamos, a condicionar a aquel vecino, digamos, que está reuniendo las condiciones. Solamente lo que dice, o sea, lo que está diciendo la ordenanza es que haya un contralor más profundo que realmente se realiza. Ya está hecho el registro, digamos, tenemos el registro único de cómo es el registro único de vivienda, el registro único de terrenos, de demanda, o sea, registro único de demanda de vivienda, registro único de demanda de terrenos, por si algún vecino se quiere inscribir, y si está abierto, y cómo es, y dentro de eso, ¿para qué se hicieron esos registros, José? Esos registros no se hizo para tener un Excel de 2.000 personas, o sea, ese registro se hizo para ir filtrando de acuerdo a las necesidades de cada una de esas familias, de acuerdo a los ingresos que después cada una de esas familias tenían que certificar en un segundo paso, o sea, tenían que presentar todas las probanzas, todo lo que volcaron en la inscripción, lo tenían que después presentar en formato papel, o sea, autentificar todo lo que ellos declararon, y dentro de eso después se hace todo el filtrado de acuerdo a la normativa también, y que ya está reglamentado cómo son las distribuciones de las viviendas en cada uno de los barrios, o sea, y cómo se va distribuyendo, o sea, para madre soltera, madre con discapacidad, policía, o sea, ya tiene una forma de que hay unos porcentajes ya estipulados. Por eso al Ejecutivo no le va a costar nada, o sea, más que poner un bolillero, realizarlo con un escribano, que haya veedores, que se revisen después quiénes son los adjudicatarios, que se presente la documentación. Yo creo que en eso no hay ningún problema, porque además nos quedó en comisión, porque digamos, nos quedaron temas en comisión, porque la verdad, con el último día de comisión fue infernal, y no llegamos a tiempo, que bueno, que del mismo Ejecutivo se pidió la adhesión a la ley de transparencia, que adhirió con la provincia, o sea, si está pidiendo eso el municipio, queda a las claras que, digamos, no tiene ningún problema en trabajar en forma transparente, José, con esto. Entonces, yo creo que la posición nuestra es esa. Bien, muy bien. Bueno, como siempre, Gillo, muy agradecido por tu tiempo, de que te acerques hasta la radio y podamos hablar de todos, de absolutamente todos los temas. Yo, José, la verdad no tengo ningún problema de hablar de todo, porque para eso estoy, para eso me eligió el pueblo y para eso estoy sentado, y yo creo que es una obligación nuestra tener que dar la explicación y tratar de explicar lo que realmente pasa. Por supuesto que cada uno va a explicar su posición, o sea, cada uno va a tener su posición, y cada uno, yo no puedo decir que nadie miente, porque cada uno va a decir su verdad.
en términos generales, y cada uno tiene que pensar distinto, porque si no se pensara distinto, no habría avances como el que hubo de esto del Procrear, de que se pudo sacar otra propuesta. Entonces, de ya agradecerte, darme esa posibilidad de poder contar al vecino el trabajo que realmente estamos haciendo y para el cual nos eligieron, José. Bien, muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación, José. Bien, así pasaba entonces